Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos los hermanos en esta preciosa hora de la tarde. Estamos aquí en la Escuela Bíblica Teológica Integral para las Naciones y queremos que usted esté presente escuchando estas importantes enseñanzas de panorama bíblico. Vamos a hablar acerca del canon. Gloria al Señor. ¿Cuáles fueron las normas que establecieron para reconocer la inspiración de la Escritura? Sabemos que hubieron unas normas que se establecieron para reconocer la inspiración de la Biblia y necesitamos que usted preste atención porque es muy importante para que usted estudie, analice, que este libro no llegó por casualidad, sino porque todo tiene un proceso de parte de Dios para aquellos que desean conocer de la palabra. Así que, amados hermanos, prepárate para que usted estudie conmigo. Bendito sea la gloria de Dios. Vamos a estudiar primero sobre el canon y su significado. Definición para los nuevos en formación de estudio bíblico. Aquí vamos a ver canon ahora para principiantes y en la próxima grabación vamos a ahondar un poquito sobre el canon. Significa caña en sentido literal o caña de medir. En la aplicación del estudio sobre elementos que establecieron como medidas, ya hablando de medir, como medidas, reglas o normas para decidir qué libros eran inspirados por el Espíritu Santo o no. Hubieron unas normas, unas reglas, unas medidas que se tomaron para decidir qué libros eran inspirados o no inspirados por el Espíritu de Dios. Ese es el significado de canon. Hay una definición literal, gloria a Dios, caña de medir, y en la parte de aplicación para medir los libros si tenían los argumentos necesarios para decir este libro si es inspirado o no inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora, vamos a ver las normas o reglas para el Antiguo Testamento. Ya habíamos dicho que el canon significa norma o caña literalmente, o vara de medición. Establece que libros están incluidos en la Biblia. El criterio básico es que se incluyen solo los libros reconocidos como de inspiración divina. El canon incluye 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, totalizados 66, basado a la versión que nosotros manejamos los cristianos protestantes. Bendito sea el Señor. El canon del Antiguo Testamento fue establecido por los judíos y se cree que fue fijado a más tardar en el siglo I después de Cristo. Entre los criterios más importantes para establecerlo estaban que los libros debían, primero, vamos a ver los puntos que tuvieron que tener en cuenta: haberse escrito en hebreo en todo el Antiguo Testamento y parte del arameo, fueran usados por la comunidad judía, ahí ese punto de análisis, contuvieran los temas más importantes del judaísmo y que hubiesen, ahí está como segundo punto, sido escritos antes de Esdras. Quiere decir que los escritos fueron escritos antes de Esdras. Perdón. Los judíos han tomado tanto el canon como el contenido del llamado texto masorético. Más adelante les explico acerca de los masoretas, como el fundamento del Tanaj, que ellos llaman a su Biblia, lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. Para los judíos es el Tanaj y para nosotros es el Antiguo Testamento. Tercera norma, el autor, perteneciente al pueblo de Dios. Cuarto, veracidad de las profecías y su cumplimiento. Cuando Dios hablaba, ellos verificaron que la profecía haya sido antes del acontecimiento y luego de su cumplimiento, para decir que fue inspirado por el Espíritu de Dios, que Dios habló, y ver su cumplimiento. Quinto, tiene que ver con la ortodoxia. Le voy a decir que es la definición de la ortodoxia: conformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales, aceptadas por la mayoría como las adecuadas en un determinado ámbito. Quiere decir, es prácticamente los principios doctrinales, ya sea de una iglesia o de un pueblo. Aquí la ortodoxia tiene que ver en el Antiguo Testamento, basado en la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Entonces, si los libros del Antiguo Testamento no se salían de ese contexto, quiere decir que tenía veracidad en su inspiración. Y por último, su estilo literario. El estilo literario del pueblo hebreo es muy diferente, o sea, los escritores, es muy diferente a otro estilo literario de otros pueblos. Por eso ellos también tienen que ver su estilo literario. Alabado sea la gloria de Dios. Quiero una nota importante que analizarle. Los libros de la Biblia hebrea son 24. Ojo, son 24.
dividido en tres grandes secciones. La primera sección, conocida como la Torá, que es la ley para los judíos, contiene los llamados 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La segunda división, conocida como Nibim o profetas, se subdivide a su vez en dos grupos: los profetas anteriores, como el caso de Josué, Jueces, Reyes, Samuel. Luego vienen los profetas posteriores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. La tercera sección se conoce como Ketubim, que llaman los escritos, e incluye 11 libros: Salmos, Proverbios y Job, y un grupo de 5 libros llamados Mekiloj, o llamados los rollos. Los rollos: Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y finalmente, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónica. Con las iniciales de la Torá, Nibim y Ketubim, se ha formado la palabra hebrea Tanaj, o la Tanaj, conocida como nombre que los judíos usan para referirse a la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento. Los 24 libros de la Biblia hebrea son idénticos a los 39 que nosotros utilizamos los cristianos evangélicos. Se incluyen en el Antiguo Testamento de las Biblias protestantes, es decir, las que no contienen los libros deuterocanónicos. La diferencia en numeración se originó cuando se empezó a contar por separado cada uno de los 12 profetas menores, y cuando se separaron en dos las obras siguientes, lo que es Samuel, Reyes, Crónica, Esdras y Nehemías. Gloria al Señor. Eso es importante que usted lo analice más, hermano. Los 24 del libro de ellos son los mismos 39 que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. La pasa es que la subdivisión de ellos es diferente a la nuestra. Porque nosotros tenemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónica, Segunda de Crónica. Y ahí contiene prácticamente gran diferencia, ¿sabes? Me refiero en la división. Vamos a darle un análisis sobre los masoretas. Los masoretas trabajaron entre los siglos VII y X. Ellos se consideran como los sucesores de los escribas. Ustedes recuerdan que los escribas eran prácticamente los que se encargaban de dar las notas de los reyes. Son los que eran como los secretarios de los grandes jerarcas en la época, y también, gloria al Señor, los que traducían los escritos de la palabra de Dios. Aquí prácticamente entre el siglo VII y X vemos que los masoretas eran estudiosos y escribas con procedimientos extremadamente escrupulosos para preservar en forma exacta los textos, al copiarlo de un medio sujeto a desgastarse, lo que acaso los papiros, los pergaminos, los rollos, a otro nuevo, que dice, ellos copiaban los textos estrictamente para copiarlos por causa del desgaste. Solo por mencionar uno de los procedimientos, contaban absolutamente todas las palabras y las letras de un texto e identificaban las que se ubicaban justo en el centro. Todo lo cual debían coincidir exactamente de una copia a la otra. Cualquier diferencia era inaceptable e implicaba que la copia no servía y debía desecharse. Esto fue el reflejo de que eran muy conscientes de que eran portadores de la palabra de Dios y cuidaron lo que el mismo Dios les ordenó: no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2. Ellos eran exactamente, copiaban idénticamente, de transcribir los textos, letra por letra, donde está ubicado el centro de cada letra, todo igualito, exactamente, para que no haya ninguna implicación espiritual en la vida de ellos. Estos son puntos importantes que usted tenga de análisis. Así que, amado, nosotros estamos para aquí compartir. No somos 100% eruditos,